gente que pueda ir entrando más adelante. Ningún problema. Bueno, el objetivo de esta actividad del día de hoy es poder compartir con ustedes algunos tips, algunas ideas acerca de cómo son los procesos de búsqueda de trabajo. Me acompaña Roberto Polanco, Martín Travela y que les habla Andrés Pardo. Somos todos psicólogos, así que nos dedicamos a este tema del hunting principalmente. Y trabajamos todos en la consultora, en Andrés Pardo Consultores, donde nos dedicamos a hacer distintos servicios para la industria inmobiliaria de Chile, Perú y otros países. Y por lo tanto tenemos harta experiencia en lo que tiene que ver con procesos de búsqueda de trabajo, y la idea es poder darles una serie de tips acerca del proceso previo a iniciar un proceso de búsqueda, sobre el proceso de búsqueda y después sobre los procesos de entrevista. ¿Por qué surge esto? Porque en general nos solemos topar en los procesos de selección que muchos candidatos, bien intencionadamente, generan una serie de expectativas en un proceso de búsqueda de trabajo y realmente cuando inician este proceso de búsqueda, si no encuentran trabajo, por supuesto se empiezan a desmoralizar de manera inmediata. Es súper evidente eso. Esto es como gestionar leads y que tú llamas y llamas y llamas gente y nadie te compra. Entonces, sí, en este caso es peor todavía, porque finalmente en una entrevista laboral a quien se está vendiendo es a uno mismo. ¿Bien? Hola Randy, bienvenido. Bien, entonces vamos a dividir esta actividad en varias etapas. La primera de ellas es la fase previa. Postular a un trabajo no es como levantarse, lavarse la cara y salir. Requiere de planificación porque estás compitiendo con otros, no eres el único candidato y de la misma manera en que un deportista tiene que prepararse, bueno, un candidato tiene que prepararse. Y lo primero, y aquí le voy a hacer una pregunta a Roberto, es cuando una persona ¿qué necesita conocer de sí mismo, Roberto, antes de enfrentarse a un proceso para poder decir, sí, yo debería postular a este proceso de vendedor o yo debería postular a este proceso de ingeniero? ¿Qué nivel de conocimiento interno tiene que tener un candidato sobre sí mismo? Bueno, hola, bienvenidos a todos. Efectivamente, debiera tener alto conocimiento. Todo proceso de selección finalmente significa discriminar por algunos criterios, ya experiencia previa, en venta inmobiliaria o en ciertos segmentos, pero sobre todo lo que uno necesita es postular a aquello en lo cual de verdad tiene habilidades. Por eso es muy importante poder conocerse a uno mismo, qué tan hábil eres en la conversación como tal, en la interacción con los clientes. ¿Eres bueno para escuchar? ¿O te gusta más mandar y seguir una pauta de, mira, tiene que hacer esto, 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 que funciona más cuando es venta con subsidio? ¿Soy capaz de no perder la cabeza y estresarme mucho si es que no tengo ventas en un mes o en 2 meses, tal vez, como puede pasar en alta gama? ¿O yo necesito que todos los meses tener resultados? Elementos que uno tiene que conocer de sí mismo es, ¿de verdad tengo dedos para el piano para la venta? Mucha gente cree que vender es fácil, que cualquiera podría vender. Y la verdad es que se necesitan habilidades interpersonales muy definidas para poder establecer buen vínculo y dentro de ese vínculo que se establece con un cliente, poder tener también la habilidad de venderle algo, de seducirlo respecto. Muchos candidatos fracasan porque no son capaces ni siquiera de venderse a ellos mismos porque no se conocen en eso, ¿ya? ¿Qué competencias tengo? ¿Qué habilidades tengo? ¿De verdad me gusta? Hay gente que ha trabajado en ventas y que en algún momento confiesa que nunca le gustó interactuar con las personas. No le gusta estar escuchando los reclamos, no le gusta estar escuchando que la gente pregunta o no se decide nunca, porque también sucede. La venta no siempre sucede en una primera visita. Entonces, muchas veces hemos visto o entrevistado candidatos que
servirían para tantas cosas menos para estar en una sala de venta. Lo que yo aconsejaría aquí es, usted sabe, para poder verse, tiene que mirarse un espejo, ¿no? El espejo es un instrumento que lo que hace es mostrar un reflejo de uno. El mejor espejo es tener conocidos, amigos, no la familia, no la mamá, que la mamá siempre lo encuentra uno lindo. Es tener conocidos que puedan decirte honestamente qué habilidades tengo, ¿ya? ¿Para qué soy bueno? Oye, ¿tú me ves trabajando en esto? No, sí, la verdad es que yo creo que... O algo mucho más sencillo, pregúntenle a gente que, insisto, no sean amigos muy cercanos ni familia, pero que los conozcan a ustedes. Dime 3 habilidades o 3 cosas positivas que yo tengo desde el punto de vista laboral. Y vean si esas habilidades que le puedan contestar son habilidades que tienen que ver con la venta, la interacción con Exactamente. personas, el poder seducir. Si no las tiene, de verdad, va a estar perdiendo tiempo, se va a estar frustrando de he ido a 4, 5, 6 entrevistas y no me llaman, y quizás su camino sea otro. ¿Ya? Puede ser Exacto. muy seductor la venta. Hablemos de venta inmobiliaria, porque quizás es bueno para vender otras cosas, ya que tenga ciertas habilidades. La venta inmobiliaria tiene particularidades que no lo hacen fácil a cualquiera. Y no es la idea Bien, sufrir en el trabajo. sí. Bueno, eso de conocerse es súper clave porque nosotros vemos mucho currículum de personas que postulan a cosas que realmente no tienen o la experiencia o en la entrevista te das cuenta de que no tienen las habilidades. Entonces, un segundo elemento, una vez que uno se conoce, es el qué tengo para ofrecer. Porque finalmente, cuando tú estás postulando un trabajo, de la misma manera que la empresa tiene que seducirte a ti, tú tienes que seducir a la empresa. Entonces es súper importante que uno haga el ejercicio de escribir. ¿Qué tengo yo para ofrecer al cargo que estoy postulando? Estoy postulando, no sé, para una jefatura de venta. ¿Ok? Pero ¿qué tengo para ofrecer? Ya, por ejemplo, supongamos que yo soy un vendedor. Ok, yo sé de venta, pero ¿qué cosas sé de venta? Sé de liderazgo, pero ¿qué sé de liderazgo? Entonces, si uno no madura realmente esas ideas, que a veces son ideas que suenan como bonitas, la verdad que en la entrevista laboral van a dar bote, bote, y no van a conseguir el puesto que están buscando. Entonces, lo primero es conocerse, y en segundo lugar, una vez que me conozco, es el que tengo para ofrecerle a las empresas. En segundo lugar, que también tiene que ver con la presentación, con la preparación, tenemos el currículum. ¿Ah? Martín, el currículum, ¿a qué equivale? Tú cuando como reclutador recibes un currículum, ¿qué es el currículum para ti? Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, bienvenidos a todos de mi parte también. Y el currículum obviamente es la carta de entrada, la carta personal, y es de alguna manera nuestra marca y si pensamos en términos de los distintos procesos, de etapas que tiene un proceso de selección. El primer balazo, por decirlo de alguna manera, es el currículum. Y cuanto más certero y mejor sea ese primer balazo, más chances vamos a tener de poder acceder a la siguiente etapa del proceso de selección, que es la entrevista. Nosotros vemos muchos currículums con fotos malas, currículums con errores de ortografía. A ver, son cosas que parecen obvias, pero no lo son, y hay mucho currículum demasiado cargado de información, imposibles de leer, de entender. Ay, perdona Martín que te interrumpa. Normalmente la gente no sabe cuántos currículum llegan en un proceso. Fíjense que pusimos, Sí, y Roberto, tú hiciste esa búsqueda, pero el otro día pusimos un aviso muy breve para buscar un arquitecto.
¿Cuántos currículum recibimos en 3 días aproximadamente, Roberto? Más de 100. Eran Más 100. de Después de 100. los 100 dejé de... Sí, Fíjense 106, en eso. 110. Fíjense en eso. Cerca de 100 personas postularon a un cargo en el cual existe un requisito que es insalvable. O sea, se necesita arquitecto. Esa cuestión no sirve un parvulario, no sirve un abogado, es un arquitecto. Y llegan 100 currículums en un par de días. Saquen cuenta ustedes cuánta gente postula para cargos que son más masivos. Jefaturas de venta, administrador, contador. O sea, de verdad son volúmenes monstruosos. Y la manera en la cual, y esto es súper lamentable, porque uno hace su currículum con mucho cariño, pero la manera en la cual una persona, un reclutador, revisa el currículum es de un vistazo. Uno abre el archivo, hoy día todo digital, abro el archivo, ¿encontré la información que buscaba? No. Eliminado. Eliminado. Martín. Sí, es exactamente así, y algo muy importante que me parece transmitir es el concepto de menos es más. Porque en ese vistazo es poca la información que es realmente necesariamente importante, entonces ahí es donde uno tiene que hacer el foco, y creo que tener eso en la cabeza de menos es más. En definitiva, no poner 800.000 frases grandilocuentes, sino qué experiencia tengo, cuáles son mis fortalezas, listo, mis datos, información precisa, concreta y útil. Y después, así como tip, es muy importante para mí tener un currículum que sea fácil de editar, y de acuerdo a la búsqueda en la que estoy postulando, poder ajustar algún tipo de habilidad, de experiencia. Si uno tiene un currículum que se lo hizo un amigo diseñador gráfico con 90 colores y frases raras y estructurado de una manera compleja, puede ser lindo y llamativo para un cargo de diseñador gráfico, pero para otro tipo de cargos no, y también va a ser muy difícil que uno lo pueda editar, y ahí uno lo tiene tirado al currículum y lo va mandando y mandando, y en definitiva está perdiendo tiempo. Así que eso me parece que es un tip importante también. Súper. Algo importante de los currículum que a veces uno no sabe, uno debería tener varios currículum. Nosotros el grueso de lo que hacemos es venta inmobiliaria, entonces les explico algo. Por ejemplo, si ustedes se van a enfrentar a avisos de búsqueda de vendedor inmobiliario con el foco en inversión, búsqueda de vendedor inmobiliario como usuario final. Entonces, yo puedo tener un currículum donde yo resalto que mi experiencia, por supuesto debiera ser verdad lo que voy a decir, pero está apuntada y presentada como que yo me he enfocado en la venta inversionista, porque el que está buscando un vendedor de inversión va a buscar ese tipo de manejo de conceptos como el cap rate y todas esas cosas. Si yo voy a postular ahora a la venta de casa en San Bernardo, mi experiencia como venta inversionista, por supuesto que va a aportar, pero no va a ser la más relevante. Ahí lo más importante van a ser mis experiencias como en la venta de usuario final. Entonces, yo puedo tener más de un currículum y envío el currículum que corresponde al cargo que estoy postulando. Bien, sí, acuérdense, esto es de la misma manera en que un buen vendedor busca conocer al cliente para desde ese conocimiento presentar el producto, un buen postulante tiene que conocer el cargo al que postula para hacer que su personalidad y su experiencia resulte atractivo. Martín, ¿qué nos puede decir de esta primera parte cuando uno coloca el currículum y coloca los datos personales? Foto, ¿recomienda foto o no recomienda foto? La ley no obliga a poner foto, pero hay personas que lo colocan. Tú, y esto muy en confianza, pero ¿consideras que aporta cuando existe una fotito o no aporta? Yo no soy muy partidario de la foto, Perfecto. porque
porque en definitiva, y en el mundo de los recursos humanos, de alguna manera se ha dejado de lado la foto por un tema de que no deja de ser un prejuicio visual que si uno, digamos, como que no, ya no se usa. O sea, después el cliente final puede llegar a tener, digamos, su preferencia estética o lo que sea, pero a efectos de acceder a una entrevista no tendría por qué ser un factor importante. Perfecto. Y si alguien decide poner la foto, ¿qué consideraciones podría haber? Bueno, obviamente una foto pequeña, de hombros hacia arriba, con buena iluminación. Hemos visto todo, hemos visto fotos con Casi en anteojos, bikini. sí, con anteojos, con fondos que no corresponden. Todos, me imagino, en nuestra casa tenemos alguna pared lisa con la que podemos sacarnos una foto más o menos decente. Y podría ser en blanco y negro. Hoy es muy fácil desde el teléfono cambiar la foto y ponerla en blanco y negro, que sea una foto sobria. Y no creo que haya mucho más secreto que eso. Perfecto. Oye, Que no, cosas disculpa, como... que no sea Dale. selfie. Que no, el único tema que no sea selfie, todos Ah, tenemos sí. algún amigo, algún familiar, alguien que le pueda sacar la foto, porque cualquier foto de currículum donde se ve el brazo así que se nota que es una selfie, no, Es muy rasca. Sí, no queda bien. sí, No es queda bien. verdad. Si la Oye, pared es lisa, las puertas también funcionan, suelen ser más perfecto. lisas. Oye, excelente. Después, en el currículum, bueno, están los datos personales. Estos temas de colocar si yo tengo locomoción, de colocar si tengo licencia de conducir, la situación militar, son cosas que son necesarias, Martín, de colocar. ¿Valen la pena o No, salvo que esté no. postulando a Uber? Claro, no aportan. Como decíamos, termina siendo información extra que termina concluyendo en un currículum de 5 páginas, porque uno termina agregando información que yo quiero saber el teléfono, quiero saber el correo. La edad me parece importante igual para algunos cargos. El RUT también me parece útil ponerlo. Y esos son los datos personales. No, a ver si tengo licencia o no me parece importante. Ya se verá eso después si uno tiene que trasladarse al trabajo y cómo, pero estamos hablando de que uno tiene que poner la información justa y necesaria, nada más. Oye, y cuando hablamos de poner la información justa y necesaria, normalmente muchos currículum tienen inmediatamente después de los datos personales arriba, viene como con un pequeño abstract, como resumen laboral. ¿Eso lo recomiendas en general? Sí, eso es súper útil porque de alguna manera es como una pequeña presentación de una marca personal que uno tiene o que quiere desarrollar, y yo ahí lo que siempre recomiendo es arrancar diciendo soy ingeniero comercial, o si es que tiene estudios, los años de experiencia o la experiencia que ha tenido en el rubro o en el puesto al que está postulando, una o dos fortalezas o habilidades y qué es lo que está buscando. ¿Por qué quiere ingresar a este lugar o por qué quiere seguir aprendiendo en el rubro o qué quiere lograr con este trabajo? Son esas tres cosas que son importantes y marcan la diferencia. O sea, hay mucho currículum que arrancan poniendo que fue al colegio tal y que después empezó a trabajar, y no. Yo quiero saber el último trabajo que ha hecho y quiero conocerlo con este pequeño resumen personal. Perfecto.
Oye, y en términos de orden, ¿tú recomiendas que ir de los últimos trabajos a los más antiguos, me imagino, ¿cierto? Como en el Claro, fondo, en un orden descendente, lo más sí, nuevo hasta lo más antiguo. Claro, si yo trabajé, imagínate, yo trabajé en Errols hace 30 años, ¿qué utilidad tiene que coloque hoy como mi primer trabajo Errols? Perfecto. Ahora, exacto. pensemos en un vendedor inmobiliario. Cuando tú, Roberto, revisas un currículum y te topas con la información de alguna experiencia de este vendedor, ¿qué esperas encontrar tú en el currículum sobre cada una de las experiencias en términos de datos? Eso es importante. En general, como decía Martín también, uno no toma más de un minuto en revisar un currículum cuando es un proceso muy masivo. Entonces deben pensar que el currículum responde preguntas. Ya, el currículum debe responder preguntas. Lo primero, ¿quién es uno? Que son todos los datos que señalaba Martín y ese pequeño resumen bien escrito y breve también de quién es uno. Cuando yo voy mostrando mi experiencia, lo que yo quisiera saber es en qué inmobiliaria trabajó, de qué trabajó, concretamente, o sea, como jefe de sala o vendedor, ejecutivo de venta o jefe de venta, eh, el tiempo que estuvo, lo más detallado posible, con mes y año o año, según como sea, y ojalá las comunas donde yo estuve vendiendo esos proyectos, hay gente que coloca el nombre del proyecto, no es necesario, a menos que sea un proyecto demasiado popular, que no se me viene en la cabeza que exista uno así. Pero, ¿dónde fue la comuna? ¿Cuál es el ticket de lo que yo vendía? Además de, entonces, yo fui ejecutivo de ventas en esta inmobiliaria estos años, vendiendo en esta comuna un ticket y uno puede colocar el rango desde las 3.500 a las 6.000, de las 10.000 a las, etcétera. Esa información, más allá de la descripción que uno pueda colocar de qué es lo que yo hacía, ¿no? Llamadas, etcétera, que suele ser muy similar en distintas empresas, a mí me sirve saber en qué empresas has trabajado, grande, pequeña, con más o menos protocolo, en qué comuna, porque no son lo mismo todas las comunas en experiencia, el ticket de, o sea, qué vendía, me tocaba vender. ¿Ya? Esos son elementos que debieran estar presentes, ojalá visualmente como lo primero que uno ve. De esa manera yo voy Sí, viendo, porque muchos clientes nos piden, oye, yo necesito gente que tenga experiencia vendiendo en Peñalolén, por ejemplo. Perfecto, yo tengo que ver. Y si encuentro Peñalolén, digo, ok, sigamos conociendo a este candidato. Y así. Y curiosamente, esa información está muy poco en los cursos. Y no es tan difícil sí. No, incluirla. nada. Y permite que uno se oriente si qué tipo de producto vendía. Sí, Eso, casa o departamento, disculpa, sí, también. casa, departamento y tipo de usuario. Y además, algo que es importante es, si hubo algún logro relevante, es colocarlo. En el fondo es qué conseguí. Porque lo que uno tiene que pensar es que el currículum tiene que mostrar lo que tú puedes, y esto también para la entrevista, lo que tú vas a lograr o lo que vas a aportar en esa nueva empresa. Y lo que se espera en este caso de un vendedor son ventas. Por lo tanto, yo tengo que mostrar realmente cuál es mi capacidad de venta. No simplemente que estuve sentado en un determinado proyecto, porque de la misma manera en que yo estuve sentado en ese proyecto, también había un gomero al lado mío. Entonces, no por el hecho de que el gomero estuvo en la sala de venta, se generaron buenos resultados. Entonces yo tengo que colocar, gracias a mí, qué resultados se consiguieron. Subimos la velocidad de venta de 3 a 5 unidades, logré venderlos de 3 dormitorios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bien, eso en relación al currículum. Y hay una Sí, última. perdón, Vale. hay algunas inmobiliarias que premian al primero, segundo, tercer vendedor o el vendedor del año. Hay ranking incluso en algunas. Por lo tanto, eso también se puede colocar, si efectivamente está. Absolutamente. Sí. Cuando uno sale de una empresa, si uno sale bien de la empresa, es súper importante poder pedir cartas de referencia. Si uno logra conseguir que los empleadores te den por escrito buenas referencias, uno las puede agregar al currículum. Uno puede agregar los premios también, foto del galvano, esas cosas van a aportar, ¿ya? Si es que las tienen. Y si no las tienen, consíganselas. ¿Ya?
Es importante eso. Oye, bueno, nos vamos a meter en la manera de buscar brevemente, porque el mayor aporte lo vamos a hacer en los procesos de entrevista. Miren, hoy día cualquier persona debería tener su perfil publicado en LinkedIn, y esto es relevante porque si yo no estoy en LinkedIn, realmente no existo. Y a veces puedo no estar en proceso de búsqueda, pero es importante estar visible porque podría llegar alguna oportunidad que a lo mejor uno jamás ha soñado en tomar. Entonces, yo les sugiero que tengan un perfil actualizado, público, en LinkedIn, que aquellos que sí están en procesos de búsqueda activa, además que estén en otros sitios como Indeed, como en Laborum, CompuTrabajo, etcétera, en el fondo que estén en procesos de búsqueda. Y cuando estén en LinkedIn, la mayor parte de las empresas hoy en día publica sus procesos. Yo lo que les sugiero es que ustedes sean seguidores de las empresas en las cuales les gustaría trabajar o que pueden ser eventualmente potenciales empleadores de ustedes, para que les llegue de manera temprana ese aviso. Entonces puedan estar dentro de los entrevistados. Fíjense que de manera bien objetiva, si yo tengo que revisar 100 currículums, a medida que yo voy avanzando en el proceso de revisión, mi cansancio va aumentando y por lo tanto los primeros currículums probablemente los voy a mirar con más detención, con más cariño que el currículum número 100, simplemente porque probablemente voy a estar cansado. Oye, pero metámonos en el tema de las entrevistas, que es el más interesante. Fíjese que cuando planificábamos esta actividad, yo le preguntaba a Martín, decía, Martín, ¿qué porcentaje de todos los currículums que te llega, tú finalmente terminas entrevistando? Y Martín me decía, más o menos, entrevisto, o sea, del 100% que me llega, selecciono para entrevistar al 10%. Porque solamente el 10% tiende a cumplir con los requisitos. Pero de ahí venía otra pregunta y que te voy a dejar que la contestes acá, en público. De este 10% del total de currículum recibido, ¿qué porcentaje en la entrevista tú consideras, Martín, que cumple con el perfil que estás buscando? No, pero había sido al revés. Era qué porcentaje no cumple con el perfil que estoy buscando. Bueno, es Y lo era, mismo. sí, sí. Y era alrededor del 80%. El 80% no cumple en la entrevista. Es Sí, decir, solamente el 20% de las personas que son entrevistadas, estamos hablando de personas que fueron entrevistadas, solamente el 20% tiende a cumplir con el perfil. ¿Y cuál es la variable, dirías tú, Martín, que más está vinculada con que tanta gente no califique? Particularmente, por ejemplo, para el caso de vendedor. claro. Porque de las personas que pasan a la entrevista es porque evidentemente tienen o la experiencia o cumplieron con los principales requisitos de todo lo que vimos en términos de currículum. Y cuando vamos a la entrevista, ahí es donde se juega, digamos, lo que es la marca personal, el discurso y todo lo que uno transmite a nivel profesional y humano. Entonces, la variable, digamos, y sobre todo en los procesos comerciales y de venta, es, y lo mencionábamos hace un rato antes de ingresar a la reunión, es la falta de confianza y de venderse de los candidatos. Entonces, yo lo que veo mucho es gente y candidatos que no saben transmitir confianza ni en sí mismos ni en lo que han hecho. Y eso, llevado a una instancia real de compra de un inmueble, hace que el candidato quede descartado automáticamente. Sí. Entonces, uno debería trabajar mucho en desarrollar esa
capacidad de transmitir confianza y seguridad. Eso Sí. creo que es el motor de un buen vendedor, digamos. Sí. El Más allá 90%, de- claro, se suele decir que el 90% de lo que comunicamos es no verbal. Ahí te doy la voz en un segundo, Randy. El 90% de lo que comunicamos se suele decir que es no verbal. Y es bien interesante porque cuando hay candidatos que eventualmente podrían calificar, muchas veces yo le pido a Roberto, a Martín, les digo, pásenmelo a una entrevista conmigo. Y fíjense que en varias oportunidades me toca darle feedback a Roberto o a Martín de decirle, oye, eh, yo tenía que sacarle con tirabuzón las palabras. Es como que le daba lata a la persona en la entrevista o no sabía qué hablar. Como una entrevista es idéntico a cómo tiene que ser un proceso de venta. Yo debo buscar seducir al potencial empleador con mi persona, con mi experiencia, conmigo, con esta marca personal, con mi manera de hacer las cosas. Y eso significa de que yo debería, en algunos momentos de la entrevista, pasar a liderar. No es solamente contestar preguntas, sino que es contar por qué yo soy bueno, por qué te puedo ayudar a ti a vender ese proyecto donde tienes un desafío. Randy, cuéntanos, a ver, dale, libera tu micrófono. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Andrés, Martín, Roberto y a todos los participantes. Martín, mi pregunta va dirigida a ti con lo que acabas de mencionar. Tú dices que el candidato debe venderse, debe generar confianza y otro aspecto que no pude anotar por allí. la seguridad, ¿Cómo? creo. La seguridad. ¿Cómo mides eso? ¿Cómo logras medirlo? ¿Es algo subjetivo del entrevistador o tienen alguna matriz de análisis? Mira, se comportó así, se comportó asado, hizo esto y no hizo esto, para poder llegar a esa conclusión. Porque puede suceder en muchas ocasiones que el candidato cumple con los requerimientos, tiene la experiencia, pero justamente en ese momento que hicieron la llamada, el candidato cayó. Y puede haber ocurrido, puede haber ocurrido. El candidato cayó porque no se supo expresar o faltó esa confianza en ese momento que estuviste en la entrevista. ¿Cómo mides eso y cómo se puede recuperar este candidato después de haber tenido esa entrevista? O sea, pero no es en la llamada, digamos. Yo hablo más de la entrevista, ya sea presencial o con videollamadas. Una entrevista que se da en una charla en donde hay un ida y vuelta. Y obviamente es subjetivo en el sentido de que no deja de ser una interacción humana y la confianza y la seguridad, al menos la tecnología creo que todavía no la puede medir y cuando la mida nos quedamos todos sin trabajo. Está interesante porque también está la parte que tienes la entrevista y resulta que tienes un lapso limitado para poder venderte como están ofreciendo ustedes, pero también te dice que tienes que ser lo más concreto posible para dar tu respuesta eficiente y eficazmente, pero cuando comienzas a desarrollar una idea, comienzas a expresar tus experiencias, comienzas a traer todo ese background que tienes a tus espaldas, ya te dicen, no, te estás extendiendo mucho, tenemos que pasar. Entonces te descartan porque no eres preciso. Entonces, si eres preciso, eres muy corto. Eso es a lo que me refiero. Sí, Entonces, hay sí, una ambigüedad allí y hay una sí. contradicción en cuanto a las entrevistas de trabajo, porque he tenido la oportunidad de participar en algunas, y entonces te genera la duda. O sea, Sí. ¿por dónde tengo que apuntar? ¿Depende específicamente de la persona que me está entrevistando? ¿O depende de algún sistema meticuloso que ya están implementados en muchos procesos de selección, que lo meten en la maquinita, lo evalúan y este pasa, este no pasa? Pero ya la parte subjetiva, ¿cómo superas esa primera barrera o ese primer obstáculo, o vamos a decir, esa primera intervención con una cara, Martín, Andrés o Roberto, para poder avanzar en ese proceso de selección? ¿Y Claro. tú has participado en procesos para vendedor inmobiliario en general?
No, mi especialidad es básicamente supply chain, cadena de suministro, y mi rol es bastante específico. O sea, tienes que saber de compras, tienes que saber de logística, tienes que saber de operaciones, mejora continua y procurement, toda esta parte, ¿no? Pero entonces, después que empiezas a extender tu background y decir, mira, hice esto, lo hice de esta manera, entonces no, te has extendido mucho. Esos son los feedbacks que recibo, ojo. Y cuando eres bastante preciso es que no te supiste vender. Y entonces, Sí. ¿cómo llego a ese punto medio para caerte bien? Pero yo creo ahí, Randy, que uno tiene que ir leyendo también la entrevista. O sea, uno como entrevistado, como parte que está postulando un trabajo, uno logra ver si está generando una buena química con su entrevistador, porque además el entrevistador probablemente va a ir preguntando y va a ir profundizando en ciertas cosas. Y hay algo que es importante, uno también puede preguntar, partir la entrevista preguntando, mira, más o menos cuánto tiempo tengo para contarte mi experiencia, o podría, si tienes mucha experiencia en muchas cosas, tú podrías decirle, de todas las experiencias que yo tengo, ¿hay alguna en las cuales quieres que me explaye con mayor detalle? Muy buen dato. Porque no hay una sola. Mira, si estuviésemos postulando un cargo muy específico, cajero de supermercado, probablemente ahí tú pasarías por una máquina donde se procesa y no hay mucho que crear valor. Pero cuando uno está metido en cargos como los que postulas tú, o vendedores, o jefatura, ahí las entrevistas suelen ser más largas, 40 minutos, una hora, hora y media puede llegar, pero depende de eso. Fíjate que incluso han sido entrevistas muy dinámicas, muy entretenidas, pero después me llega el feedback. Incluso la interacción con los reclutadores es impecable, ¿verdad? Que la gran mayoría de ellos, no puedo decir que el 100%, pero sí hay un porcentaje importante en los cuales mi interacción con ellos ha sido magnífica. Y después me quedo como que, ok, vamos a pasar el tiempo prudencial para hacer la consulta de seguimiento. Y después la respuesta que me dan es que te extendiste mucho o fuiste muy preciso o Yo te sugeriría, para el caso particular tuyo, para no extendernos en tu situación, pedirle una pequeña conversación después a esos entrevistadores. Así, volver a tener un Zoom. Oye, dame una manito con esto, pensé que había tenido una buena entrevista, ¿qué me recomiendas? Para saber, porque puede ser que en el ámbito en el que tú te manejas se esperen cosas que nosotros no sabemos. Ok, válido. Así que eso. Bueno, hay algo súper importante en las entrevistas que tiene que ver con manejar algunas respuestas difíciles, y nosotros nos damos cuenta de que hay candidatos de que no tienen resuelto ese tema. Por ejemplo, una pregunta, yo digo respuesta a preguntas difíciles, pero no debería ser difícil, pero siempre yo tengo que tener una explicación lógica de por qué me he cambiado de trabajos. Bien. Hay veces que hay gente que trabaja por proyectos y el término de un proyecto es la razón por la cual yo me fui de esa empresa, pero hay veces que yo digo, no, yo soy súper buen vendedor y me he cambiado cada 2 años, cada 1 año de trabajo. Entonces, chuta, los buenos vendedores normalmente tienden a ser cuidados en la empresa. Entonces, ¿por qué te estás cambiando tan seguido? Entonces, tiene que haber explicaciones. Y ahí hay veces que es sugerible, si alguien estuvo 3 meses en un trabajo, simplemente no colocarlo, porque no aporta en el currículum y porque lo único que hace es levantar suspicacia. Ah, no logró adaptarse. Nadie piensa, desgraciadamente, nadie piensa en lo que le ofrecieron no era lo que no era lo que realmente le dieron. Todos piensan en que la persona no se adaptó y no sirvió. ¿Se fijan? Bueno, entonces, ahora, ¿cómo esperas tú, Martín, que sea este proceso de seducción del candidato? ¿Qué tiene que hacer un candidato para seducirte en una entrevista? ¿Hay algún consejo que puedas dar? Sí. Bueno, un poco lo mencioné esto del desarrollo de la marca personal y de transmitir confianza y seguridad. Y hay un punto de equilibrio que ahí le tomo un poco el concepto de ambigüedad a Randy,
obviamente que hay que encontrar ese punto de equilibrio, y a mí, por lo menos como reclutador, yo en general, bueno, veo procesos en donde las entrevistas sí son un poco más extensas y se da lugar a tener una charla un poco más profunda. Y yo busco mucho la honestidad también del candidato en el sentido de, bueno, como psicólogo y creo que los gerentes también es algo que han aprendido a desarrollar, es que pescan muy fácil cuando el candidato no es honesto a nivel que está queriendo ser algo que no es, o diciendo algo que en su manera de comunicarlo y en su impronta suena falso, suena demasiado rebuscado. Entonces, allá, bueno, donde soy yo en Argentina, hay una frase que se usa mucho que es sé vos, sé lo que eres. Y a partir de eso, desarrolla tu marca personal. Creo que eso es muy importante y es algo que se valora en el proceso de entrevistas. Y por eso es tan importante el que yo me conozca y que yo por cada uno de los trabajos en los que he estado, yo desarrolle un texto y lo medite de cuál fue el aprendizaje que tuve y cuál fue el aporte que tuve en la empresa, de tal manera que cuando yo me enfrente a una entrevista laboral tenga de qué hablar, si no la entrevista va a ser solamente una improvisación. Nadie, esto cuando uno cree que uno puede mentirle al sistema, la verdad que nadie que no ande en bicicleta va a poder mentir de que sí anda. O sea, un psicólogo, un gerente que sabe el tema, no sé, nosotros cuando entrevistamos vendedores, oye, ¿tú has vendido venta inversionista? Sí. Ah, oye, ¿y cuál es el cap rate? Y empieza así a tartamudear. No tienen ni idea. Entonces basta una pequeña cosa para que uno rápidamente identifique que la persona no está preparada. Oye, y para ir avanzando ya en la parte final, metámonos en la entrevista con el contratante. ¿Qué espera el contratante, el cliente, de la persona que asiste a una entrevista? Roberto Martín. Ahí, Es como, a ver, yo para encadenar a darte el paso, Martín, con lo que tú decías de la entrevista, yo creo que hay dos elementos que son clave. Hay elementos subjetivos, Randy, efectivamente, pero también tiene que ver con ser un buen anfitrión. Es decir, pero que concretamente un vendedor inmobiliario, una persona que trabaja con la interacción, una persona que trabaja con números o con elementos precisos, no improvise la entrevista. Es decir, por un lado, sepa contar qué bueno o malo tuvo de cada una de sus experiencias laborales. Muchas veces se extienden porque se ponen a pensar sobre la marcha, en vez de tenerlo ya, no sé, pauteado medianamente, como las ideas. Por otro lado, uno tiene que ser medianamente seductor o encantador en la entrevista. Entonces, ¿qué se esperaría con el cliente final? Yo me imagino que un gerente, en general, las entrevistas que hemos tenido con ellos cuando hacen pedidos de gente, yo creo que el gerente, consciente e inconscientemente, está en su cabeza pensando cómo se vería ese candidato en mi sala de ventas, en mi proyecto, en mi empresa, finalmente. Por lo tanto, uno tiene que, si conoce la empresa, si ya se ha preparado medianamente, sabe, está postulando para esta empresa, en este proyecto, en esta comuna, si efectivamente calza o no. Y eso tiene que ver con ser uno mismo, con claridad y manejo. Uno no puede estar duditativo. Uno como psicólogo efectivamente puede entender que a veces la gente está desesperada, necesita trabajo o lleva mucho tiempo sin trabajar y por lo tanto está como muy nervioso queriendo quedar bien. Eso lo puede filtrar uno, que es parte de nuestro trabajo. Pero el gerente no, pues. El gerente simplemente va a decir, oye, me llegó un candidato que es puro nervio, digamos. Tiquitaba en la entrevista. Bueno, es que quería hacerlo bien. Tal vez teniendo el trabajo no se va a comportar así, pero no lo sabemos. Entonces, uno siempre debería pensar, ¿calzo o no calzo con
aquello que estoy postulando? ¿Estoy siendo mi mejor versión? ¿Estoy siendo una versión honesta y sobre todo con manejo? No sé, no funciona el micrófono, no funciona la pantalla, te hacen una pregunta que nunca habías pensado que te iban a hacer, o te dicen una pesadez para ver cómo tú reaccionas. Uno no debiera improvisar ese tipo de entrevistas. Uno debiera, de alguna manera, ser anfitrión en el sentido de, oye, qué gusto haber conversado contigo, de algún modo. Eso como en el estado del ánimo. Sé, Martín, más en detalle en qué uno tiene que fijarse o en lo que tiene que poner énfasis en la entrevista. Sí, y volviendo al tema de la subjetividad, es, digamos, obviamente que son subjetivas las entrevistas y más con los gerentes, porque ningún gerente es igual a otro gerente. Sí son iguales en el sentido de que tienen altas expectativas y quieren resultados. Eso todos los gerentes lo van a pedir y es lo que quiere cualquier persona que está en un cargo comercial. Ahora, la parte subjetiva es el match que uno puede tener en una entrevista. Y ahí es donde, digamos, la inteligencia emocional juega un rol súper importante, porque una persona, más allá de todos los checks que fue pasando en términos de que el currículum estuvo bien, que las referencias laborales estuvieron bien, pasó la entrevista psicológica, llegó a la entrevista con el gerente, ahí, digamos, con todos esos checklists ya ok, el feeling va a ser lo que defina que ese gerente elija un candidato de otro, porque ya pasó por por todos los otros checklists. No sé si están de acuerdo o no, Andrés, tú que has sido gerente en algún momento también. Sí, absolutamente. Uno tiene que quedar seducido por el aporte que va a hacer la persona a la empresa. Cuando una empresa está buscando a alguien es porque tiene un dolor, una necesidad, y esa persona tiene que llenar ese dolor, y ese dolor lo llena desde dos perspectivas, desde una perspectiva técnica y desde una perspectiva también relacional. Yo tengo que ver que esa persona se va a insertar correctamente en la organización, en el equipo, conmigo. Entonces, si yo no siento una buena química con mi entrevistado, salvo, o sea, si yo no logro generar esa buena relación, probablemente no vas a ser el elegido. Entonces, el rol que tiene la persona que es entrevistada, el candidato, es el rol de gustar. Yo debo lograr gustar. Y tiene esos dos elementos, el qué voy a hacer por la empresa y el cómo soy yo dentro de esta empresa. Bien. Entonces, y eso nuevamente nos lleva a lo del inicio, que es la necesidad de conocernos. Y yo tengo la sensación de que en muchos procesos de entrevista, las personas que asisten sin conocerse a sí mismas. Entonces, bueno, estamos terminando ya la actividad. Quiero hacerles un breve resumen para no pasarnos en el tiempo. Si una persona quiere postular, lo primero que tiene que hacer es identificar cuáles son sus fortalezas. Y esas fortalezas tienen distintos ámbitos y están dadas por la educación, por la personalidad, por la experiencia laboral. Entonces yo debo tener súper claro qué es lo que aporté en las empresas que estuve, qué es lo que aporto con mi manera de ser, etcétera, etcétera. ¿Qué logros tengo? ¿Quiénes dan referencias de mí? Etcétera. Debo tener un currículum súper bien armado, un currículum acotado, no más de 3 páginas, obviamente entendiendo que mi experiencia dieta 3 páginas, y tiene que ser muy preciso este currículum, mencionando si es para vendedor inmobiliario, con claridad. Algo importante, a veces uno mira los currículums y las fechas como que se traslapan y no quedan muy claras, o sea, eso tiene que ser súper fácil de leer. No pueden haber incongruencias en el currículum. Entonces, un currículum súper bien armado, súper seductor, que haga desear que yo quiera entrevistar a esa persona. Y finalmente, en las entrevistas, ser tú mismo, pero ser tú mismo desde conocerte.
Eso va a hacer que tú tengas tema de conversación. También se sugiere siempre investigar a las empresas en las cuales uno está postulando y eso, sin lugar a dudas, va a elevar las probabilidades de éxito. No sé si quieren agregar algo, Roberto Martín, o pasamos a alguna ronda de preguntas en caso de que la haya. Yo tengo solo una observación del currículum que nunca se dice y que es vital. Cuiden el nombre del archivo que van a mandar, la cantidad de veces que han enviado un archivo como una foto, me llegó una cuenta de luz más de alguna vez, una cuenta de servicio como adjunto del currículum, que no era el currículum. Y otras veces que dice currículum mío, o yo, o CV, o iniciales, coloquen el nombre, Sí. CV, nombre y apellido, porque yo lo voy a descargar y va a ser más fácil de encontrar. Si soy encontrable, puedo ser elegible, si no, no. Y curiosamente, no sé, Martín, pero más de la mitad de los currículos que llegan indescifrables desde el punto de vista del nombre del archivo. Y es solo cuidar el nombre del archivo, nada más. Y enviarlo, ojalá en PDF, que es lo que mejor funciona. ¿Ya? Además de todas las indicaciones que ya se envían. Sí. Perfecto. Bien, pasemos a preguntas. No sé si hay preguntas. Por favor. No hay preguntas, parece. Bueno, va a quedar esto en YouTube. Les voy a mandar ahí el link por si lo quieren compartir para que quede para la posteridad. Buenos días, María. ¿Tienes alguna pregunta antes de que cortemos, María? Dele. Libera tu micrófono si quieres, María. Sale más fácil. Isabel, sí. Y Daniela también. Si es que puede. Daniela, dale. O no escribes, María. Como quieras. ¿Cómo responder a la pregunta de pretensiones de renta? Bueno, es interesante esa pregunta. Fíjense que hay una iniciativa para eliminar el tema de las pretensiones de renta. Las rentas debieran... No hay problema, María. Las rentas debieran ser conocidas. A ver, depende del cargo al que estés postulando. Normalmente las pretensiones de renta están dadas en base al mercado. Por ejemplo, un vendedor inmobiliario gana de 6.50 a 8.50 de sueldo base y en comisiones de un 0.25, un 0.35. Entonces, cuando se le pregunta a uno usualmente sus pretensiones de renta, uno debiera decir cuál es el mínimo con el que uno funciona. Sabes que yo no funciono con menos de tanto. Y me quedaría muy cómodo con esto. Hay empresas que toman el tema de preguntar como una táctica para saber si están frente a alguien ambicioso o no. Entonces, por eso yo recomiendo ahí esa doble respuesta. Mira, yo mínimo vivo con esto, pero me sentiría muy cómodo con esto otro. Entonces, ahí con el mínimo yo puedo aparecer que no estoy caro, y con el otro yo me puedo mostrar ambicioso, ganador, etcétera, y cómodo. Entonces, no hay una respuesta única porque depende del motivo por el cual te lo hayan preguntado. Hay veces que te lo preguntan simplemente para negociarte, hay otros que te lo preguntan para saber si la oferta que tiene la empresa es atractiva realmente. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, si yo estoy buscando a alguien que gane eso y tú me dices que tu pretensión mínima es de 2 millones y yo te digo, no, mira, yo tengo 1 millón. No, pero igual me puedo adaptar. Yo como empleador sé que a la primera que puedas tú me vas a dejar botado. ¿Te fijas? Entonces, ese es el problema del tema de las remuneraciones. Entonces, yo sugeriría hacer esa doble respuesta. Sí, es verdad. Complementando muy breve, mucho empleador en la entrevista va a tener miedo de perder al candidato si es demasiado bueno. Por lo tanto, el ser honesto respecto a lo que uno necesita. O sea, ¿por qué estoy interesado en tu puesto? Porque me queda al lado de la casa. Porque es más tranquilo, porque, etcétera. Y por lo tanto, de esa manera digo, ok, es más o menos entendible, es razonable lo que está planteando.
no es alguien que va a quedarse conmigo solo por interés, o sea, no tengo trabajo, tú ofreces trabajo, me quedo 3, 4 meses y salto a la primera de que alguien me dé un buen proyecto. Eso pasa sobre todo si uno se quiere cambiar de segmento. Ya, muchas veces también he vendido siempre un tipo de producto y quiero cambiarme al otro. La honestidad de por qué estás interesado en el trabajo ayuda a veces a quitar ese miedo, ese prejuicio del empleador. Y eso también está asociado a las pretensiones de renta que uno maneja. Eso. Perfecto. Bien, no habiendo más preguntas, les agradecemos la asistencia. Martín y Roberto, Sí, gracias por por el tiempo. Que tengan un excelente día y que cada uno en sus planes de búsqueda también tenga muy buenos resultados. Un abrazo a la distancia. Chao, nos vemos. Eso. Chao, chao. Chao, chao.